pues ya que estamos en Madrid y aprovechando que mañana por la mañana sale el avión, pues he empezado a buscar restaurantes japoneses que hay cerca de nuestro hotel, cerca de Gran Vía, y nos ha aparecido uno que se llama Hattori Hanzo. Resulta que en la página web pone que te traslada directamente a Japón. Y hemos venido a comprobar a ver si es verdad. ¿Y cómo comprobarlo? Pues con ella. Vale, lo tengo que reconocer, a primera vista tienen muy buena pinta. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser probarlo los dos a la vez y decir cada uno por separado qué le ha parecido. A la de tres. 1, 2... ¿Todavía no has hecho nada? Yo acabo pronto. Camisetillas, libros de japonés, un cepillo muy importante para la higiene bucal. Y también hay que mantener la línea. Laca, más laca, toda la laca y un cuadro de mi madre. La gente todavía no se acostumbra a ver un tío de casi 2 metros con una maleta llena de pegatinas de Disney. Esa antes era la mía. Sí que es verdad, porque la vez pasada que estuvimos en Japón me rompieron las ruedas de la maleta durante el viaje. Tuvimos que ir caminando medio Shinjuku con una maleta de 23 kilos cogida en peso. Esta es mía, este también. Son las 5 y nos acabamos de despertar. Y si hace un momento os comentaba que en mi anterior viaje me rompieron una rueda de la maleta, en este no iba a ser menos. Pero esta vez la he roto yo. Y son 30 kilos. Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll fly. Por fin hemos llegado a Abu Dhabi. Ahora vamos a cambiar el avión y por fin vamos a Tokio. Tenemos el culo plano totalmente. Nos vemos en Tokio. Oh, we'll fly away, away, away. Yeah, we'll fly. Bueno, pues ya estamos en Japón. ¿Y recordáis que antes os dije que me rompieron la maleta? ¿Queréis ver una maleta rota de verdad? Fijaos lo que le ha pasado a la de Yuko. Mira. 2 veces. 2 viajes, 2 veces. Qué malos, ¿no? Qué malos, ¿no? No es la primera vez que hemos venido a Japón juntos, pero esta vez es la primera vez que venimos con vosotros. Ahora me siento bien porque con mi familia tengo ilusión de empezar nueva vida en Japón. Al otro lado tengo un poco de miedo y también echo de menos la familia de Ernesto. Sobrina Karma, El perro, ¿no? perro, también. Echa de menos el perrillo. Sí, y también echo de menos cafelito de mi suegro. ¿Y tú qué sientes cuando has venido a Japón? Pues al principio no podía creerme que estábamos en Japón. Me pasaba justo antes de salir. Tampoco podía imaginar que ya llegaba la hora. Pero hasta que no he entrado en el restaurante de mi suegro, un restaurante de tonkatsu, y he vuelto otra vez a reconocer los olores típicos que tengo guardados de Japón, no he sido consciente de que por fin estamos en Japón. Y bueno, y eso, y ayer cuando nos despertamos, el sonido de los cuervos de la mañana. Lo cierto es que no puedo contaros mis primeras impresiones de Japón al llegar a Japón, ya que esta no es la primera vez que vengo y no es lo mismo. Lo bueno es que vamos a ir al aeropuerto a recoger a una amiga española que viene justo ahora. Estaremos en Tokio pasando el día con ella y al final del día le preguntaremos qué tal ha sido su primera impresión de la gran capital.
Le están preguntando que por qué ha venido a Japón, si ha venido por primera vez y tal. Esto es de un canal de televisión, ¿verdad? Sí, un programa. Y al final termina saliendo en la tele. A mí no me gustaría verme en la tele así de repente con la cara nada más de llegar del viaje. Al lado estamos comiendo helado. ¿Por qué has venido a Japón? Para comer helados. Helado de matcha. Till you find your way back home. Hemos buscado alojamiento, nos hemos perdido mucho, al final lo hemos encontrado y ahora ella nos va a decir sus primeras impresiones en Japón. ¿Qué tal? Estoy impresionada. Mis primeras impresiones son que estoy muy impresionada. Si no hubiera sido por vosotros, no sé, o sea, hubiera llegado a mi destino. Narita está en el este y yo estoy en el oeste. En la otra punta. ¿Cuánto tiempo más? No sé, porque me he quedado dormida en el metro como los japoneses. Creo que me he adaptado muy bien a ellos. Me he quedado así dormida Rápidamente. encima de la maleta. Y no sé cuánto hemos tardado. Pues una hora... Media. Sí. Si me dicen que son 15 minutos también me lo creo. Hemos parado a comer en un sitio que se llamaba Gusto, ¿no? Sí, Gasto. Sí. Gasto. Y a mí esa ha sido como la primera toma de ya poner los pies en suelo tokiota, ¿no? Porque antes Sí. había sido todo por los raíles, viendo los bosques por Narita. ¡Ay, cuánto verde hay aquí! ¡Qué bonito todo! Y cuando llegas, la verdad que, aunque no ha sido un sitio, no sé, tampoco era muy especial, ¿no? Era una No calle era muy más bien japonés, ¿no? normalita. Sí. Pero yo solamente verlo todo en japonés y que no te enteras de nada. Y es todo como, esto es Cookielandia. Esto es Cookielandia, tío. Es todo lleno de cositas así bonitas y colores pasteles. Todo hecho para ti, ¿no? Sí, y me echa amiga de los bomberos. ¿Dónde está la foto de los bomberos? Tenemos que enseñarla después. Sí. Los bomberos de Japón son súper graciosos y muy amables. Como todo el mundo. Todo el mundo es muy amable, todo el mundo te recibe con una sonrisa. La gente, es verdad, ese estereotipo de que son muy correctos y muy educados, vamos, en eso chapó. Pero a la vez muy amables. Se les nota cercanos, no se les nota personas... Distantes. Sí, no son correctos y ya, son correctos pero cercanos a la vez. O sea, me está gustando mucho. Cuando hemos llegado aquí, hemos pasado por Shibuya y ahora sí que tengo ganas de ir para allá y dejarme volverme loca por todos los neones y mirar para arriba y mirar para abajo y mirar para todos lados y decir ¡ah, que estoy en Tokio! Estos dos chicos son maravillosos como guías de Japón. No. Sí, No. sí. Y Japón mola un montón. Y eso que todavía no lo conozco, pero mola un montón. Pues bueno, chicos, ya habéis escuchado las primeras impresiones de nuestra amiga Elena, una turista española que ha venido justo, bueno, esta mañana, ha aterrizado en Narita y ya está disfrutando de Tokio, aunque está muy cansada. Pero también nos gustaría saber cuáles fueron vuestras primeras impresiones cuando llegasteis a Japón. Si alguno de vosotros ha viajado, pues dejadla en los comentarios. Nos interesaría saber cómo vivisteis esa primera toma de contacto con Japón y, por supuesto, contad anécdotas. Animados a escribirlas y nos vemos en el siguiente vídeo.